Ok, buenas tardes, me disculpa. Bueno, estamos ya en el día 18. Ayer fue 17 de Tamuz, hoy 18. Bueno, ya en unos minutos va a empezar el día 19. Y estas 3 semanas tienen una correlación muy directa incluso con el Templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque una de las causas que entre el 17 de Tamuz y 9 de A fue que se destruyó el templo. ¿Por qué se habrá destruido el templo? Porque las consecuencias de los pecados de Am Israel eran tantas que el pueblo tenía que ser destruido. Sin embargo, debido a la misericordia divina, digo, prefiero que se destruya la casa y no que se destruya el pueblo. Entonces es por eso que Dios optó por destruir el templo, pero con la firme intención de que se iba a reconstruir en el futuro, y eso es todo lo que estamos anhelando. Ahora, pero para anhelar precisamente la construcción del templo, para eso tenemos que entender que la magnitud de lo que era el templo, el Mishkan, el tabernáculo. Entonces, hay unas Mishnayot, por ejemplo, dice aquí, las raíces del templo se remontan al Mishkan, el tabernáculo que estaba en el desierto, que Moshe construyó por mandato divino, para que actuara como punto focal de la relación del pueblo de Israel con Dios. El Mishkan debía servir como sede física para la manifestación espiritual en el pueblo de Israel, y en la Shejinah, la presencia divina que se había manifestado en la revelación de la Torá y el monte Sinaí. Entonces, Dios le dijo a Moshe, todo está en el capítulo, me parece que es la parashá, Trumá, sí, parashá Trumá, que está en el capítulo 25 del 1 en adelante. Ahí habla las instrucciones que Dios le dio a Moshe para que construyeran el tabernáculo y todos los muebles, las ropas. Pero ahora, ¿y eso qué implica? Pues sí, funcionó allá. Ahí es donde estaba, en todo, como dice el Salmo, la de Dios es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, en otras palabras, que Dios está en todo lugar. Pero entonces el templo y su presencia está en todos lados. Pero entonces el templo, ¿qué es? Ese lugar es la sede de la espiritualidad del mundo. Ahora, mucha gente, bueno, en aquellos tiempos, yo creo que tampoco en estos, las naciones no conocían que el templo era la fuente del cual todas las naciones se nutrían. Absolutamente todas las naciones se nutrían. De ahí radiaban toda la espiritualidad, y después ahí pasaba todo el mundo, que se manifestaba precisamente en las bondades que Dios manejaba en las siembras, cosechas, lluvias, en los climas, todo era por parte del templo. Ahora, incluso, no sé si también todas nuestras tefilot, todas las oraciones, no solamente de nosotros ni de Israel, sino de todo el mundo, cuando le piden algo o le pedimos algo al Creador, entonces, todo dice, hay una alajá que tenemos que dirigirnos hacia el templo, hacia los que están en la diáspora, hacia Jerusalén, y los que están hacia Israel, perdón, y los que están en Israel, hacia Jerusalén, y si están en Jerusalén, hacia la ciudad amurallada, y si estás dentro de la ciudad amurallada, hacia el cótel, y del cótel, ahí todas las oraciones llegan y suben al Creador. Ahora, entendamos que el templo, para poder anhelarlo, necesitamos saber qué es lo que contenía. Una de las causas del templo es de que
en el templo era como, sí, era un mundo completamente aparte. Así como lo oyen, era un mundo completamente aparte, en el cual, aunque en el mundo, en el exterior, se manejaran otras cuestiones, dentro del templo, no se movía el tiempo. Así como lo oyen, no se movía el tiempo dentro del templo, porque era una dimensión completamente aparte de lo que estaba sucediendo en el exterior. Incluso, no pasaba el tiempo, entonces pues, de los que estaban ahí, también el tiempo no pasaba por ellos, no envejecían. De ahí surge una Mishnah en el Tratado de Berajot que dice que una vez le preguntaron a una comunidad, me parece que es en Alepo, y les dijeron, ¿por qué la gente de allá, este, muere, todos mueren, pero muy longevos? Y entonces dice que fueron rabinos a investigar y se preguntaron, dice, ¿por qué la gente de aquí muere toda muy grande? Y entonces se enteraron que allá en esa ciudad, dice, toda la gente iba mucho a la sinagoga. Y dice, y rezaban, estudiaban sus tres tiempos, y dice que todo el tiempo, de ahí se aprende esa Mishnah, que todo el tiempo que la persona va a la sinagoga a rezar, a estudiar Torah, dice, ese tiempo no va a pasar, no pasa por él, por él. O sea que en otras palabras, se le regresa el tiempo. Que aunque ya pasó, ¿cuánto tiempo estuvo en la sinagoga? ¿2 horas, 3 horas? Dice que esas horas no se cuentan, entonces no se le descuentan de su tiempo de vida. Entonces, en el templo de Jerusalén también no pasaba el tiempo, incluso ahí no había fuerzas de la naturaleza que aplicaban dentro de las paredes del templo. Por ejemplo, ustedes cuando ven que había un sacrificio y se quemaba, entonces dice que ese sacrificio, perdón, el humo del sacrificio iba como columna derecho, pero aunque hubiera vientos, no, el humo iba directo hacia el cielo, no había, ¿por qué? Porque era otra vez era una dimensión completamente aparte, diferente. Hoy les dicen los muchachos como multiversos y cosas así, pero eso ya estaba desde el tiempo de los templos de Jerusalén. Ahora, otro detalle dice que las mujeres de ahí que entraban al templo nunca abortaban. No había mujeres estériles, había siempre fertilidad. Dice, los sacrificios, por más que estuvieran ahí expuestos, nunca se acercó una mosca. Entonces, y de ahí surge toda la fuerza por el cual el mundo se sostiene. Ahora, fíjense, lo leímos hace 2 o 3 parashot anteriores, que decía que el día en que el templo fue destruido, que las frutas perdieron su sabor. Hoy lo que nosotros estamos probando a la hora de comer una fruta no se compara con el sabor de aquella época, ni el sabor ni en el tamaño. Las frutas eran más grandes, tenían muchísimo más sabor, pero todo eso era ¿por qué? Porque precisamente el templo estaba de pie. Ahora imagínense cuando el templo, con todas estas características, el templo vuelva a construirse. Y entonces dice que entonces el mundo también va a empezar a componerse. Un punto más, también está escrito que cada 9 de Ab, Tisha B'Av, dice que en ese día se decreta si el templo va a ser construido o va a seguir en ruinas. Y entonces dice,
Por ejemplo, el Tisha B'Av del año pasado se decretó, este año 5785 no va a ser construido el templo. Y entonces le preguntan a los ángeles, ¿y por qué no va a ser construido ese templo? Dice, porque las personas, hablando tanto de, primero de los judíos, dice, no son meritorios. Dice, y las naciones, ninguno tampoco. ¿Por qué? ¿Quién destruyó el templo? Aunque fueron los romanos y los demás pueblos, ejércitos, perdón, realmente Dios destruyó ese templo en manos de esas naciones. Dicen, si las naciones supieran que de el templo venía toda el, ¿cómo se dice? La productividad, se me fue la palabra. Dice, nunca hubieran destruido el templo, pero como no lo sabían, dice, lo derrubaron, lo derrumbaron. Entonces, por eso ahora con nuestras tefilot, estamos haciendo que baje el templo, en esencia del cielo, y que junto con las acciones de acá del pueblo de Israel, se junten y entonces se establezca el tercer templo. Y cuando la dimensión espiritual junto con la parte física conectan, entonces es cuando el mundo empieza a cambiar. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra parte espiritual que está en esencia arriba, que conecta con nuestras acciones acá abajo y hacen clic, entonces la vida empieza a cambiar. La gente se preguntará, dice, ¿por qué tiene problemas? ¿Por qué tiene circunstancias adversas? Precisamente porque no han conectado, no han conectado con la parte espiritual, simplemente viene la parte física. Entonces, ese es en esencia lo que estamos próximos a ver este próximo Tisha B'Av, y que el Mashiach venga a inaugurarlo. Bueno, hasta aquí no sé si tienen algún comentario o pregunta.